El 21 de diciembre de 1997 leíamos algo como esto. La asistencia a la carpa huele a compulsión setentista. Se ha convertido en un paradójico factor de poder. Otra oración. Su permanencia es tan intolerable como inofensiva. En relación a lo intolerable decía por lo autoritaria, usurpando el espacio público. Inofensiva porque ya no escandaliza. Ese texto de 1997 fue un texto legendario, se convirtió en un texto legendario y la autora era María Elena Walsh. Estamos en 2017, han pasado ya 20 años y parece que estamos hablando exactamente de lo mismo. Vamos a pensar el tema docente, el gremialismo docente, la formación docente y el debate actual, esta especie de guerra entre dos facciones que se da en relación a la educación pública en Argentina, con Mariano Narodowski, un doctor en educación, pero además que hace 36 años que es docente. Muchísimas gracias, Mariano, por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Gracias por invitarme. Una pregunta emocional. ¿Cómo te sentís frente a esto que está sucediendo, a la tensión que se da entre el gobierno, la política, el gremialismo docente y los docentes? Tristeza es la palabra. Se perdió un mes de clase y nada indica que se vayan a dejar de seguir perdiendo días este año. Y aunque ahora se arregle la situación, que pareciera que tendría relativamente a normalizarse, nada indica que el año que viene no se vuelva a repetir todo de la misma manera, porque ese es el problema. Hace 30 años, desde 1988, hace 29 años, cuando se le hizo la huelga de 42 días al gobierno nacional de Alfonsín, yo en esa época era maestro e hice todos los días de huelga. Ese fue el momento en que la CETERA adoptó su perfil actual de trabajador de la educación. Ya lo venía planteando, pero ahí se terminó de definir. En ese momento la CETERA entró a la CGT, antes no estaba en la CGT, después a la CTA, y el paro docente empezó a ser una herramienta fuerte, contundente y usual de protesta por el salario y las condiciones de trabajo. El problema es que esa estrategia no soluciona los problemas que realmente los generan, porque los problemas existen y generan esas medidas de fuerza, pero esas medidas de fuerza no generan soluciones. Es decir, no es que la huelga es un momento fuerte de un conflicto a partir del cual de alguna manera las cosas van a empezar a solucionarse, sino que frente a una huelga hay que esperar otras huelgas más. Una pregunta, en esa época eras un maestro de grado de cuarto grado, ¿no? ¿De primaria? No, en esa época era de sexto. De sexto grado en primaria, ¿en dónde dabas clases? Lugano. En Lugano. Es un barrio, una barriada humilde, con alumnos de un nivel socioeconómico de medio bajo para hacia abajo. Como joven maestro que tenías una responsabilidad delicada, ¿no? Recibiendo a chicos de sectores más vulnerables, ¿le encontrabas justificación en términos de la excepcionalidad que tenía esa medida? A ver, hay una identidad docente atravesada por dos palabras, en mi opinión, que son el sacrificio y la lucha. Y es una identidad docente muy antigua, no es de ahora, y que está en buena parte de los pensamientos que tenemos los educadores, hagan paro o no hagan paro. Que está en el himno Sarmiento, que está en las marchas, que está en la vocación, que impregna todo eso, ¿no? Después podemos discutir si eso es buena o mala, si es constructiva o no, pero esa es la identidad de los educadores argentinos, o buena parte de su identidad profesional. Entonces, es difícil combinar sacrificio con lucha, porque sacrificio es postergar tus necesidades en función de algo más importante, en este caso a los chicos, pero lucha al contrario es poder cambiar la realidad. En esa combinación es donde transitan todas estas cuestiones. Y en general los docentes suelen tomar una posición que tiene que ver con un compromiso con esos dos factores. Claro, lo que pasa es que cuando vos repetís 30 años lo mismo, entonces eso se empieza a complicar porque empieza a demostrar que esa identidad de alguna manera tiene algunas cuestiones que no logra resolver.
Pasa que en mi opinión la responsabilidad central de esa resolución, de ese conflicto, no es tanto de los docentes ni de los sindicalistas, aunque ellos son corresponsables, pero la responsabilidad central me parece que es de los gobiernos, que es la dirigencia política a la cual nosotros votamos. Nosotros no lo votamos a Baradel, nosotros votamos a Mauricio, a Cristina, a Néstor, a Menem, a Alfonsín. A ver si puedo ir planteándote preguntas que tracen algunas distinciones. Por un lado, hay una narrativa que le ha dado identidad a esa figura del docente en esta dicotomía de lucha y sacrificio. Ahora, los docentes dicen sacrificarse en pos de la calidad de la educación pública, y la lucha también es, por lo menos en su relato, en el relato también del gremialismo docente, la lucha no es por beneficios corporativos, sino por la calidad de la educación pública. En ese sentido, no habría contradicción entre lucha y sacrificio. Claro, porque el problema es que ese sacrificio y esa lucha tienen un sustrato real sin el cual no se explicarían las huelgas, porque por más que existan dirigentes que puedan tener un interés político, todos los docentes que hacen paro, que son muchos y que hicieron que perdamos este año hasta ahora un mes de clase, paran porque esa identidad está motorizada por hechos de la realidad, si no, no pararía. Bajos salarios, por ejemplo. Bueno, bajísimos, bajísimos. Yo ponía como ejemplo un docente de primaria que con lo máximo que puede ganar al frente de alumnos, hoy es 25.000 pesos, que es 2.500 pesos más que lo que gana un pibe de 20 años, bancario, que entra al banco ahora, que trabaja 7 horas 15 contra 8 del maestro en la escuela, más todo lo que trabaja afuera, que tiene horas extras, que tiene un montón de cuestiones vinculadas a sus posibilidades de ascenso. Un maestro que tiene 30 años de antigüedad gana esos 25.000 pesos. En tu caso en particular, ¿qué sos? Maestro egresado del Mariano Acosta, licenciado en Pedagogía, con maestría en Educación, con doctorado en Educación en una universidad extranjera. Si estuvieras 24 años en la docencia, ¿cuánto ganarías? 25.000 pesos. De maestro. De maestro, sí. La opción es ascender a irse fuera del aula, que es muchas veces lo que termina pasando, se termina premiando al docente que sale del aula, que gana un poco más, tampoco tanto más, pero gana un poco más. Incluso si puede llegar a ser inspector o supervisor, puede ganar el doble. O sea que después de 24 años de ejercicio de la profesión, donde ganaste experiencia, saber, consolidaste y además tenés el máximo título de posgrado posible, que es un doctorado en educación. Todo da lo mismo. Da lo mismo. Y 10 años después, a los 34 años, ¿cuánto habría mejorado tu salario? Lo mismo. Lo mismo, porque esto se hizo en 1958, entonces se suponía que el máximo de antigüedad era a los 24 años, en otras jurisdicciones a los 22, pero poner a los 24 años, porque a los 25 te jubilabas sin límite de edad. Entonces, un maestro normal nacional a los 18 se recibía de maestro y a los 43 se jubilaba. Claro. Esa era. Resulta que la jubilación se extendió hasta los 55, 60, 65, dependiendo. Entonces, a los 25, poner a los 25 años de antigüedad, ponerle a los 45, 47 años de edad, tenés el máximo y los siguientes 10, 15, 20 años vas a seguir trabajando con el mismo sueldo. Por suerte hay inflación, entonces hay aumentos nominales y la gente cree que gana más. Eso es lamentable porque esas son las condiciones reales de la educación argentina. Entonces, frente a eso vos tenés vagos que no trabajan y tenés héroes que son unos fenómenos. Mi punto es que el 80%, 70%, no sé cuánto, habría que estudiarlo, de los docentes argentinos no son ni héroes ni vagos, son personas que están por desarrollar su proyecto profesional, su vocación, como se quiere llamar, y que necesitan, además de condiciones propicias, que necesitan reglas sanas que permitan entender que no da lo mismo trabajar bien que trabajar mal, que no da lo mismo comprometerse que no comprometerse, formarse que no formarse. Ahora, en esa construcción de reglas sanas, bueno, evidentemente el Estatuto del Docente se ha convertido en una especie de pieza de museo, ¿no? En el sentido de que no premia la antigüedad solamente, la permanencia en el cargo, pero no está premiando la efectividad docente, la mejora docente, la innovación, el compromiso de ese docente con su tarea. ¿En qué sentido hiciste una distinción entre la responsabilidad de los gremios y la responsabilidad de los dirigentes políticos a la hora de hacer políticas públicas?
¿En qué sentido la dirigencia política actual, que está en el gobierno y que tiene la posibilidad de torcer ese rumbo para bien, debería reestructurar esas reglas de juego? Me parece central, me parece uno de los temas que hay que discutir. Por ejemplo, ahora se dice que los docentes son muy faltadores. Eso, primero se decía que era el 33%, ahora es el 17%. Yo recuerdo a Bernardo Neustadt, para la misma época de la columna de Marina Walsh, que decía que el ausentismo era del 25%. Por ahí bajó, no sé. Sí, hasta hace un año era del 40% en claro, algunos no hay distritos. números, no hay números de eso. Ahora, lo que yo quiero plantear, y probablemente la mayoría de la gente no lo sabe, es que la gran mayoría de esas inasistencias de los docentes a trabajar no son engañifas, no son estafas que el docente le hace al sistema, son falta no contrariando la ley, sino cumpliendo la ley. Claro. La ley le permite y muchas veces hasta estimula que haga eso. Por ejemplo, tenés jurisdicciones que tenés 28 días para faltar por examen. 28 días, es mucho. Por examen porque estás estudiando, una carrera. Otra cosa. Una persona que estudia una carrera universitaria, que además después no le da aumento de sueldo, pero la persona estudia igual, bueno, puede ser que tenga 28 exámenes por año, entre parciales, finales, 4 materias en un cuatrimestre, 4 notas, acá la cuenta te puede dar 28. Y esa persona responsablemente se toma esos 28 días. Bueno, eso claramente es un problema para la escuela. Claro. Pero él no está abusando del sistema. Al contrario, se está formando para llevar calidad al sistema. Está cumpliendo con una... Claro. Ahora, la regla no es una regla paritaria. Son leyes sancionadas por las provincias. Claro. Y en la medida en que no haya proyectos para debatirlas y para mejorarlas, la dirigencia política es responsable de eso. Los dirigentes políticos dicen, no se puede cambiar eso. A mí me causa mucha gracia porque vos pensás, el gobierno anterior tuvo capacidad política para cambiar las FJP, estatizar aerolíneas, estatizar YPF, no pagarle a los fondos buitre, todas cuestiones que necesitaban un volumen político muy importante. Este gobierno negoció con los bancos, sacó el cepo, sacó las retenciones. Ahora, todo ese volumen político no puede servir también para discutir temas educativos. ¿Y eso por qué crees que pasa? Porque los temas educativos tienen una legitimidad adicional. Esta idea de un docente con el guardapolvo blanco es una figura de tal legitimidad social que es intocable en muchos sentidos, inclusive en el recambio de la estructura legal, o porque la educación no es un tema que efectivamente le interesa a la clase política. Yo creo que es lo segundo, pero déjame analizar algo que dijiste de lo primero. Yo creo que hay muchos docentes, no sé si mayoría, minoría, muchos, que estarían de acuerdo con algunos cambios de estos si se le garantiza que no van a pasar a un régimen de precariedad laboral. Sí. Es decir, hay mucha gente que hace licenciaturas o que hace posgrados y que son muy buenos educadores y que verían con buenos ojos ganar más por eso. O que se reduzca el componente por antigüedad y crezca el componente por compromiso social, por ejemplo, o por la capacidad de innovación. La idea de que todos los docentes son refractarios a este tipo de cambio, me parece que es una idea, por lo menos, que merece revisarse. En mi experiencia personal hay muchos que plantean esto. Es cierto que la dirigencia sindical en este contexto es más conservadora o es más reticente a estos cambios, pero también es cierto que nunca se los han planteado con racionalidad. ¿Hay algún proyecto en la Argentina que modifique estas situaciones? Que sea un proyecto racional, argumentado, técnicamente fundamentado para discutir. Y que se dé por fuera de una disputa política preelectoral también, ¿no? Ni siquiera por una disputa política electoral, tampoco tenemos eso. O sea, tenemos diciendo, bueno, faltan mucho, que falten menos. Bueno, pero, por ejemplo, si efectivamente falta mucho, yo creo que hay mucho ausentismo docente. Primero, ¿por qué faltan mucho? ¿Cuáles son las causas del ausentismo? ¿Cuáles son las regulaciones políticas de las legislaturas provinciales que incentivan o por lo menos justifican ese ausentismo? Y en función de eso tenemos que tomar una decisión. Pero me parece que la idea de que todos los docentes son conservadores y que no quieren cambiar, como que todos los docentes son vagos, parece que no va. Es cierto que tampoco va la idea de que todos los docentes son sacrificados, etcétera, en el sentido tradicional del término.
no acierta tampoco. Hay que encontrar un punto intermedio de eso. Antes de hacerte una pregunta sobre ese tema, decías que estabas más de acuerdo con la idea de que a la clase dirigente política, que votamos efectivamente, no le interesa el tema educativo en serio como para pagar costos políticos por ese tema. Estoy absolutamente convencido de eso. Y fue el mayor aprendizaje que yo hice en la función pública. Claro, fuiste ministro de Educación de la Sí, Ciudad de Buenos Aires. Hay personas, incluido el propio presidente, el propio Macri, hay personas que yo las veo muy interesadas, pero no logran generar una masa crítica dentro de la dirigencia, no solamente política. Los empresarios de este país están preocupados por la educación, la CGT está preocupada por la educación, yo creo que tendrían que estar preocupados, los intelectuales, los medios, salvo situaciones, digamos, bullying o una escuela tomada o el paro ahora, no tienen no sostienen los debates educativos o apenas los sostienen. Eso me parece que hace a dos cuestiones. La primera es que los dirigentes políticos te dicen que los cambios en educación, voy a usar la palabra que ellos usan, no garpa, es decir, no paga políticamente. Es decir, que tu carrera política se puede ver truncada porque entraste en un conflicto en función de la educación. Sí. Yo siempre les pongo el ejemplo de Fernando Haddad, el que fue ministro de Educación de Lula y de Dilma, que sostuvo y profundizó las reformas de Fernando Enrique Cardoso y que después fue elegido nada menos que intendente de San Pablo. Es decir, que todo eso le sirvió para mejorar en su carrera política. Entonces, me parece que es discutible que no garpa. ¿Hay algo de ese análisis que se pueda aplicar al caso argentino con el ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich, y María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que han decidido de alguna manera, en términos por lo menos discursivos, disputar la autoridad y la legitimidad sobre los valores que atraviesan el sistema educativo? ¿Haces alguna correlación con eso? No, me parece que hay un problema más grave todavía y es que tenemos mucha evidencia de que los ministerios de educación nacional y sobre todo de las provincias, de muchas provincias, no gobiernan las escuelas, sobre todo las escuelas públicas. ¿Quiénes las gobiernan? No, tampoco las gobierna el sindicato. Hay una situación de cierta anomia, de cierto desorden. Esto se ve, por ejemplo, con las pruebas a aprender. Si vos ves el porcentaje de chicos que contestaron las pruebas a aprender en las escuelas públicas, hay situaciones muy alarmantes. En las escuelas privadas siempre es arriba del 85%. Claro. En las escuelas públicas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires fue el 49%. Claro, una prueba que pretendía ser censal en quinto año y en sexto grado de primaria no es censal en absoluto. No es censal y tiene problemas de su interpretación, pero mi punto no es la parte técnica, sino que, los gobiernos tienen problemas para instalar situaciones de gobierno. Sí, para bajar línea y que esa línea se cumpla, en definitiva. Sí, entre otras cosas porque quieren bajar línea, que me parece que eso es una cosa muy antigua. Me parece que la estrategia de política educativa debiera ser otra, pero eso es otro tema. Pero entonces ahí tenés un problema porque vos tenés el único actor político en pie en el debate educativo argentino es el sindicato docente. Sí, sí. Las clases medias se retiraron, los partidos políticos como tales se retiraron, los empresarios... Si los padres no logran convertirse en una voz de la sociedad civil unificada... Ahí hay un problema, sobre todo con las clases medias, los sectores medios que hemos decidido mandar a nuestros hijos a escuela privada y con eso pensamos que nos salvamos de la degradación del sistema educativo. Y eso también lo que termina haciendo es ejerciendo menos presión sobre la dirigencia política. Claro. Porque los sectores más pobres de la población tienen otras prioridades que la educación. Sí, subsistencia, ¿no? La subsistencia. Además tienen menos experiencia en el sistema educativo. Entienden menos de lo que es un sistema educativo que los sectores medios que avanzaron más en su historia familiar. Entonces, al retirarse, al salir las clases medias de la educación pública y entre comillas, privatizar su decisión, con lo cual, cuando tienen problemas se van a quejar al director de la escuela privada o al dueño de la escuela privada y no al responsable de la política educativa. Claro. Entonces ahí la Argentina se pierde de un debate un poco más interesante. Mariano, vos construías una especie de jerarquía de responsabilidades. Primero la clase política, los dirigentes políticos que son votados efectivamente y están a cargo de las instituciones del Estado, y un poquito más abajo la de los gremialistas docentes.
y entiendo por lo que venías diciendo, es que pones un poco en duda la representatividad del gremialismo docente en relación a la masa de docentes de la Argentina, en esta idea de que no necesariamente todos están en desacuerdo con algunas cuestiones, que es como, por ejemplo, reestructurar el sistema de premios dentro de esa carrera docente que premiaría entonces la mejora educativa. Es decir, ese es un problema, el hecho de que los gremios en su relato, en su narrativa, de aquello que debe ser reivindicado, tenga una brecha en relación a lo que la mayoría de los docentes debería estar proponiendo. No sé si es la mayoría, te dije, no sé si es la mayoría, son muchos. Lo que pasa es que como no hay otro proyecto, además de la dirigencia sindical, entonces, y como esa dirigencia sindical encarna un reclamo que es realmente genuino, Claro. incluso hasta los que no están de acuerdo con el paro dicen, no, estos no pueden ganar lo que ganan. Sí, sí. Entonces finalmente no hay otra alternativa que no sea esa. Entonces a mí me ha pasado incluso personalmente, docentes que yo conozco, que son amigos cercanos, que votan a Mauricio desde el año 2003 y hacen paros. Sí, sí. Porque no es un problema de tu alien, y además ahí también hay un problema con el gobierno que los está metiendo en la misma bolsa que a los kirchneristas. No todos los docentes que hacen paro son kirchneristas. Esto es más heterogéneo. Claro. Me parece que la simplificación es una buena herramienta de confrontación política, pero después es más difícil reconstruir alternativas en términos de política educativa. Digamos, a veces lo que te puede servir para la política dura no te sirve como instrumento de política educativa. Entonces, ¿cuál es la propuesta alternativa? Bueno, por ejemplo, la propuesta alternativa es bajar el ausentismo. Bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Con qué incentivos? Sí, con información muy transparente, porque el uso de la información educativa también está muy sesgada y usada políticamente por parte del gobierno también, ¿no? Bueno, eso es un tema típico de la Argentina. Cuando salieron los primeros operativos nacionales de evaluación, lo que ahora se llama Pruebas a Aprender. Los ONE, las pruebas ONE. Las pruebas ONE. Yo me acuerdo haber escrito, no sé, creo que en la revista Novedades Educativas, un artículo riéndonos de cómo Menem, en aquel momento el presidente Menem, había presentado los resultados y que casualmente la mejor escuela estaba, creo que en el Chaco, porque el viceministro de Educación era del Chaco, y la segunda estaba en La Rioja. Claro. Entonces había también, bueno... Es un uso burdo de la información exactamente. educativa. Ahora, eso me parece que uno lo podría hasta comprender dentro de una cierta lógica perversa que tiene la política en la Argentina. Pero aparte de eso, o alternativamente de eso, me parece que hacen falta proyectos serios para discutir, porque un ejemplo que para mí es central, ¿qué hacemos con la escuela pública? Gran problema de la actualidad, desde la frase de Mauricio diciendo caer en la escuela pública. Todo eso. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo con que cada día haya más gente en escuelas privadas? Por ahí estamos de acuerdo, yo no. Sí, podría ser una decisión de política pública, de alguna manera, claro. Durante el kirchnerismo eso ocurrió. El kirchnerismo no lo reivindicó como resultado de su política, supongo porque estarán en desacuerdo. Nadie lo reivindica, pero sigue ocurriendo. En definitiva, le deja libre recursos financieros al Estado para ocuparse de los sectores más vulnerables, exactamente. ¿no? Entonces, frente a eso vos tenés dos opciones. Si no estás de acuerdo con ese panorama, decís, bueno, lo que yo quiero es una escuela pública para pobres, pero que sea buena, que me parece lo que ha dominado en los últimos años a la política educativa, o lo que pensamos mucho, que la escuela pública, además de ser inclusiva, tiene que ser integradora. Claro. Nosotros creemos que la clase media tiene que volver a la escuela pública, porque la escuela pública es un lugar donde aprendemos a vivir juntos. Sí, una inclusión genuina, terminar con la segregación de los sectores sociales. Exactamente, sectores sociales, culturales, religiosos, donde cada uno desde nuestra propia singularidad podamos aprender a convivir con los demás. Los morochos con los rubios, los provincianos con los porteños, los argentinos con los extranjeros. Sí, porque esa convivencia es educativa. Bueno, es educativa en términos de comprender el punto de vista del otro. Un gran punto que eso ninguna prueba estandarizada te detecta, que, a ver, aprender a dividir fracciones de distinto denominador se puede hacer en cualquier lado. Ahora, aprender eso y al mismo tiempo hacerlo con otras personas en un marco de consenso, de confrontación también, pero de delimitación de las reglas de cómo vivir juntos, solo se hace en una escuela pública. Y eso, evidentemente, está fallando en Argentina. No solamente está fallando, sino que no está en la agenda de la discusión. Por ejemplo, en el plan quinquenal, creo que se llamó, que hizo en el 2002 el kirchnerismo, eso no aparecía. En la declaración de Purmamarca,
eso no aparece. En lo que vimos hasta ahora de las 108 puntos de Plan Maestro, Sí, sí. tampoco aparece. Yo creo que es algo que tendríamos que discutir en serio. Muchísimas gracias, Mariano. Fue súper interesante, siempre vos. ayudándonos a pensar. Bueno, Fue Mariano Narodowski en Conversaciones de la Nación.